El siguiente tema que vamos a hablar, y está empalmado con el tema de cookies que hablábamos hace un rato, es sesiones. Lo que queremos lograr con el mecanismo de sesiones es la preservación de cierta información a lo largo de los distintos ciclos de petición-respuesta. Principalmente, y el caso de uso quizás más conocido de esto, son sesiones de usuario, es decir, permitir un esquema de login. Podría haber otras situaciones para el uso de sesiones. Por ejemplo, cuando ustedes están... bueno, ahora generalmente uno está siempre logueado a Google, ¿no? Pero si ustedes están deslogueados de Google o de cualquier otro motor de búsqueda, cuando entran al buscador y realizan la primera búsqueda, genera una sesión, obviamente una sesión anónima, es decir, son un hash en las bases de datos de Google, pero quedan vinculadas todas las preguntas que ustedes le hacen al buscador. Cuando ustedes cierran, esa petición durará poco tiempo y la sesión terminará. Y después eso, por ejemplo, Google, en un tema que es motores de búsqueda, que no viene al caso de la materia, hace trabajo de analytics o de analítica de todas las interacciones de usuario y hace perfilamiento de usuarios. Pero puede de esa manera decir, bueno, estas 10 consultas las hizo el usuario que tiene este hash gigante, que no importa que sea Pepito, Mengano o Sultana. Es simplemente el mismo ser humano realizó todas estas peticiones y hay un valor de negocio en eso. Ustedes se pueden encontrar con alguna situación similar, que no necesariamente sea un usuario y contraseña para mostrar información privada, sino en la que deban registrar un conjunto de comportamientos de una misma persona o de un mismo navegador. Y lo pueden hacer a través del mecanismo de sesiones. El mecanismo de sesiones se basa en dos mecanismos en realidad subyacentes. Uno es el de cookies y una alternativa es la de URL propagation. No hay mucha magia, el de cookies lo vieron en un video anterior. El de URL propagation es poner algo en la URL que todo el hash que antes viajaba en la cookie ahora viaje en la URL. Cuando yo me refiero a estos hash, lo que hago referencia es a una especie de identificador de esta sesión, lo que suele ser un string suficientemente largo como para que sea muy difícil que otra persona adivine. Y sí, hoy en día las sesiones, desde su comienzo hasta el día de hoy, se siguen manejando de la misma manera. Lo que se va haciendo es que se va agrandando este hash del cual les hablo y se va haciendo de más caracteres, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. De hecho, es tan así que si ustedes logran acceso físico a algún navegador y pueden obtener alguna cookie, podrían llegar a impersonar la sesión de otra persona. Las sesiones se manejan a través de ya bajando a PHP, se manejan a través de dos lugares principales. Hay una variable super global que se llama pesos-sesión, en la que se va a contener un array con toda la información de la sesión en cuestión. Y hay un conjunto de funciones que se llaman session-bajo, que nos van a permitir hacer el mecanismo, hacer uso del mecanismo de sesiones en PHP. Después, lo que tenemos por último es un manejador de sesiones, que es la forma en que el lenguaje va a ser la persistencia de estas sesiones entre una petición y las siguientes. Como estamos queriendo preservar la información entre distintos ciclos petición-respuesta, obviamente necesitamos una forma de persistencia entre una y otra. Que obviamente no puede ser cookies con toda la información. Lo que nosotros queremos con la sesión, a diferencia de lo que queremos con la cookie es que viaje en la cookie ida y vuelta. Pero con la sesión lo que yo quiero es, bueno, que todo lo que este usuario me está seteando, que yo como personalización de la página, quede en un array de sesiones, en el pesos-sesión, entre una sesión y la siguiente. Eso no va en la cookie. ¿Se entiende? La cookie va al nombre de la sesión. Pero yo después, toda la información adicional que yo guarde en la sesión, necesito levantarla de algún lado.
el mecanismo por default, si yo no activo nada, es que PHP los baja a ciertos archivos en el servidor. Hay una forma de serializar la información de la sesión y esta baja al sistema de archivos en una carpeta que PHP conoce. Hay otras posibilidades, se puede guardar en alguna forma de memoria permanente, se puede guardar de forma persistente a través de un MongoDB o un Redis, es decir, alguna base de datos, se puede guardar en base de datos relacionales, hay muchas formas. Yo en general, a menos que sea una aplicación de gran escala, aconsejo dejar el mecanismo por defecto. Para cualquier aplicación que ustedes vayan a hacer, ni hablar en la materia, pero incluso en otros TPs, recomiendo el mecanismo por defecto. Yo he hecho sitios de terceros y de forma freelance y nunca he cambiado este mecanismo, así que diría que el cambio del manejador de sesión es algo para sistemas que tengan que hacer escalabilidad o alta disponibilidad. No lo evaluaría para casos por default o sitios chicos o incluso medianos. Lo que vamos a hacer a continuación, y para usar el mecanismo de sesiones de forma sencilla, para mostrar el mecanismo de sesiones de forma sencilla, vamos a hacer unos pequeños scripts que nos van a mostrar cómo es esta lógica de sesión. Y básicamente yo necesito levantar la información enviada por el user agent, en concreto la cookie, y si en estas cookies viene un ID de sesión válido, entonces levantar la sesión y mostrarle la información que requiere el usuario. Y si no es válido, mandarle una pantalla de login. Esta sería un poco el mecanismo, la lógica que quiero implementar en un código hecho solamente para demostrar esto. En la vista lo que voy a programar es tengo un if que ya veremos cómo está programado. Esta es la parte de la vista, como lo dice el título de la slide. Le digo, si hay login, entonces le muestro que se encuentra logueado como un username y le doy un link que haga cerrar sesión, que va a ser una invocación a index.php con un parámetro que se llama sesión y con un parámetro, sí, de get, está bien dicho, sesión igual cerrar, es decir, el nombre de la clave es sesión y el valor es cerrar. Si no hay login, es decir, si hay login está en falso, lo que voy a hacer es mostrarle un formulario que haga la action a index.php y que le pida un usuario, y obviamente acá le podría pedir una contraseña. Como contraseña tiene que ver con usuario y contraseña tiene que ver con autenticación y autorización, y no es algo de sesiones, me alcanza con pedirle un usuario y nada más. Si yo quisiera hacer un mecanismo de autenticación y autorización, requeriría agregarle eso a la sesión, que es código aparte. La sesión es simplemente generar un mecanismo de persistencia entre peticiones, utilizando el mantenimiento de estado que me da las cookies. Es decir, en este mecanismo sería una especie de iniciado de sesión solo por usuario, sin contraseña. Me lo va a ingresar en el input user y después va a tener un botón de tipo submit que va a ser el login. Si hay login está en true, voy a ir a esa sección, y si hay login está en false, voy a ir a esa otra sección. El, entre comillas, controlador de esa vista, ¿qué hace? Una función que es importante, que se llama session-start, que lo que va a hacer es, esta sesión fue iniciada, va a dar inicio a la sesión. Si yo tengo en pesos post login seteado, quiere decir que están intentando iniciar sesión, y por una decisión lo que voy a decir es que me quiero almacenar el dato de login en la sesión, el nombre de usuario. Esto es una forma de asignar un valor a la sesión. Toda la información del usuario que yo tenga en la sesión va a ir en peso sesión y en subíndices de ese array. Obviamente cuando yo hago session start y es la primera vez que se inicia esa sesión, este array de peso sesión va a estar vacío. A continuación tengo la lógica. Perdón, era el slide que había usado. Session start. Cuando hago session start,
peso session está vacío. Era lo que venía diciendo. En pesos post, ¿qué voy a tener? Si hago este if y el pesos post está seteado, voy a tener user Tomás y login va a ser login, porque este va a ser el submit. Y cuando entro acá, peso session va a tener un valor login al que le voy a asignar Tomás. Yendo a la parte del código acá abajo, es iLogin igual true. ¿Por qué? Porque iLogin es el isset de peso session login. Entonces, si iLogin, el username, peso username va a ser peso session login. Esto es para no usar peso session adentro de la vista. Hecho esto, muestro la vista. En esa vista, la persona me hace clic en cerrar sesión. Entonces me envía un get a barra y como parámetro del get me manda sesión igual close. Ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que cerrar sesión está seteado en get. El get de sesión va a estar seteado. Entonces es un indicador en este script que yo estoy armando que hay que cerrar la sesión. También defino que me quieren cerrar la sesión y hay sesión, porque pueden querer mandarme el get de sesión, pero que la sesión esté cerrada. Entonces, si me quieren cerrar la sesión y hay sesión, voy a tomar una acción. ¿Cómo defino que hay sesión? Bueno, session-status tiene que ser igual a una constante de PHP que es PHP session active. Si estas dos condiciones se dan, si quieren cerrar la sesión y la sesión está activa, se hacen tres acciones para destruir una sesión correctamente en el servidor. Hay que vaciar el array super global para que todos esos valores vayan, no vuelvan a bajar a disco. Hay que hacer un set cookie con el nombre de la sesión, con el valor vacío y con un tiempo negativo, es decir, timeout actual y menos un valor arbitrariamente grande de segundos, es decir, poner la cookie con una temporalidad menor al tiempo actual. De esta manera lo que va a forzar es al navegador a que la borre. Y por último hacer un session destroy. Esta es una forma segura. En realidad, si uno simplemente hiciera esto, ya borraría los datos, pero quedarían datos de la cookie en el navegador, lo cual no es una buena idea, y podrían quedar datos persistidos en sistema de archivos, lo cual tampoco es una buena idea. Entonces, el cierre de sesión implica estos dos controles, cerrar sesión y hay sesión, y hacer efectiva la sesión cerrada implica estas tres acciones. Obviamente cuando termina esto vuelve a mostrar la vista, pero ahora con el formulario de login. Si queremos ver la cookie, la sesión desde el lado del browser, es una cookie y nada más que una cookie. Y por ejemplo PHP genera sesiones de este tipo. Utiliza como clave del nombre de la sesión PHP SSID, que es PHP Session ID resumido. Ese es el nombre de la clave que PHP espera. Si PHP ve en una petición de llegada esa cookie seteada y ve un session start, va a levantar esta variable de pesos cookies y va a tratar de restablecer pesos session con todos los valores que tenía previos. Y si es la primera vez lo establece como vacío. Y el valor, como yo les dije, eso es un string arbitrariamente largo y random, para que no haya posibilidad de adivinarlo o que haya muy baja posibilidad de colisión. Obviamente todas estas cosas, que este sea el nombre, el tamaño del string, etcétera, son configurables desde la configuración de PHP. Desde el punto de vista de lo que yo les decía del manejador en sistema de archivos, si yo quiero ver el path donde se guardan las sesiones, suele ser, lo podemos ver con php-i desde la consola, haciendo un grep de session.sidepath. En la mayoría de los Debian Ubuntu van a ver que es var lib php sessions. Esto es modificable modificando esta variable justamente. Si yo hago un ls de ese directorio, voy a ver
y tengo sesiones creadas en mi servidor, voy a ver archivos de este tipo. Si se dan cuenta, es simplemente ses- y este string que corre. En el caso que yo estaba haciendo estas slides, eran la misma clave de la sesión que tenía generada, et8po. Si se fijan, volvemos, et8po ahí en la imagen del lado derecho. Y si yo hago un cat de eso, lo que voy a ver es, bueno, en este caso había hecho un cat cuando me había logueado. Entonces voy a ver que tiene una variable que se llamaba login, que era un string de 5 caracteres, que es Tomás. Y tenía un final de archivo ahí. Es decir, serializa de una forma particular, con una sintaxis propia, la sesión. Este string no es legible para humanos, no está pensado, pero el formato es bastante sencillo de entender. Y de sesiones no tengo nada más. Esto es un poco para desmitificar. Obviamente toda la parte que tiene que ver con autorización y autenticación no es específicamente sesiones. Las sesiones es esto. Después requerirá un montón de tablas en base de datos o esquemas de permisos para definir lo que una persona en esta sesión puede o no puede hacer. Incluso muchas veces todas esas políticas pueden subirse a la sesión para consultar el array y no tener que ir a la base de datos ante cada control que se quiera hacer. Y lo ideal es todas estas funciones que yo les acabo de mostrar de sesiones, que se implementen a través de un objeto que represente la sesión o que represente el usuario, en que yo le pueda decir nueva sesión o crear sesión o sesión crear, y que me abstraigan del uso de hacer uso, por ejemplo, de las sesiones de esta manera en el código, porque obviamente si yo tengo que poner sesión start para activar la sesión y que se me suban todos los valores que estén en pesos-sesión, y lo tengo que empezar a hacer en todos los archivos en los cuales yo voy a usar una sesión, obviamente empiezo a tener un problema de uso global de sesiones. En cambio, si yo uso un objeto al cual siempre que quiera generar un usuario le digo, bueno, pesos, instanciar el usuario y que ahí se levante la sesión, y pensar eso de una forma no tan sofisticada, puedo tener un mecanismo de sesiones bastante transparente orientado a objetos, y que suele ser cómodo para una aplicación que va a hacer manejo de usuarios con login y contraseña, etcétera.